Chao, chao. Zorro rojo. Pero vino y yo estaba viendo por el lado y ahí justo uno de los dos amigos me dijo, oye, tomemos una foto. Sergio e Ilse son la primera pareja latino-letona que conocí desde que tengo el canal de YouTube, y esta vez quedamos en encontrarnos en el reloj Laima para conocernos personalmente. En lugar de sentarnos en algún lugar para hacerle las típicas preguntas en este tipo de reportaje, preferí no preguntar nada y dejar que ellos hablen y cuenten su historia de la manera que quisieran. ¿Pero qué es lo que tuviste? No, primero es que yo era luterana y estamos con mi amiga rusa en... Creo que lo que nace espontáneamente, de forma natural, siempre es más valioso que lo preparado. Iglesia rusa. Y estando en Alemania, donde prácticamente no entendimos nada porque no habíamos estudiado alemán, llegamos dos solas, todo el resto del mundo no conoció, y ver algo ruso era hasta para mí, era algo como familiar. Ilse habla muy buen español y aunque están viviendo en Letonia, es el idioma que utilizan para sus conversaciones cotidianas. Sí, porque eso me parece muy curioso, lo que acabo de escuchar. Como tú también sabes. Bueno, y yo estaba ya pensando que posiblemente podría cambiar también religión, y además tenía un pololo ortodoxo. Un pololo. Él Explícanos, ¿qué es un pololo? Un pololo es una palabra chilena, pero lo importante no es la palabra en sí, sino que esta es una información que es nueva para mí. A ver, explícame. Después del primer paseo, Sergio e Ilse me invitaron a almorzar y fuimos a un restaurante de la zona Art Nouveau de Riga. Sergio es cirujano dentista y doctor en ciencias médicas y vive junto a su esposa, la doctora Ilse, y sus dos hijas en Jelgava, Letonia. En la actualidad trabaja en la unidad de investigación de bioinformática y es profesor del Departamento de Odontología Conservadora y Salud Oral de la Universidad Stradins de Riga, donde además dicta cátedra en el programa de doctorado. cercano a Letonia, y recuerdo este momento cuando cruzamos los Andes y el avión se bajó y yo vi todo que está abajo y sentí como tierra de Chile. Ilse comparte con Sergio la pasión por la odontología y el destino quiso que se conocieran en 2008 en un congreso de investigadores en Canadá. Yo recuerdo viaje en bus con mi mamá cuando ella compró primera banana y la recuerdo, estaba verde, chiquitita. Llegamos a casa, lo partimos en tres porque mi mamá, papá y yo, y después siguió así que de repente de repente, no sé, una vez al mes, una vez en 2 semanas, mi mamá compró una banana y lo partimos en 3. Después ya empezaron a ser más frecuentes y mi mamá compró 3 bananas para cada una, quedó una banana entera. Y así seguimos, yo creo como 2-3 años, hasta que un día ya no me gustaban bananas. Como en Letonia es costumbre esperar hasta 1 hora que sirvan la comida, tuvimos tiempo suficiente para seguir conversando. Tras el almuerzo los invité yo a recorrer el Parque Bermanes, donde los fines de semana se instala una feria de productos artesanales. A Ilse le encantan este tipo de instalaciones que la hacen sentirse conectada lo más posible con sus orígenes letones, y yo pude ver en los ojos de Sergio cómo se reflejaba la alegría de su esposa.
Un chileno y una letona que se conocieron en Canadá caminan hoy por las calles de Riga, que es su lugar en el mundo. Las vueltas de la vida nunca se sabe para dónde confluyen, y 3 puntos del mapa pueden marcar para una pareja el destino. Después en 2008 y después estuvimos yendo y viniendo, yo para acá, ella para allá. Después cuando nos casamos estuvimos viviendo en Chile unos años, hasta el 2019 que nos vinimos para acá, justo antes de la pandemia. Bueno, cuando fui a vivir a Chile siempre sabía que algún día vamos a volver a vivir a Letonia. Bueno, cuando estaba en Chile igual aceptaba opciones que podríamos vivir en otra parte. Porque me pareció, si ya acostumbré a vivir en Chile, puedo vivir en cualquier parte del mundo. Espero que les haya gustado este video que trata de mostrar de manera espontánea el amor de Sergio e Ilse, una pareja latino-letona. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.